Hola, Dios les bendiga. Es un placer para mí verlos otra vez. Yo les amo y me contenta. Hoy vamos a ver, esto es muy interesante. Primero vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias a ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo hermoso, Señor, que tú nos das. Te pedimos por la lluvia. Tú tienes el control. Ayúdanos con tus manos. Lléname de poder con tu Espíritu Santo. Que los sordos puedan entender tu palabra. Tú ayúdanos con este video, con las personas que conocen de tu palabra, que aprendan qué significa la mujer samaritana. Esta es una historia hermosa, Señor. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar hoy sobre Jesús y la mujer samaritana. Eso está en Juan, capítulo 4, versículos 1 hasta el 42. Esa es la traducción Dios habla hoy. La samaritana y Jesús. Solamente eso. ¿En qué? En la traducción al lenguaje actual. Esta historia es muy interesante. Yo les voy a explicar por qué. Les voy a explicar paso a paso. Ustedes recuerdan que yo les dije los 10 leprosos que no sabían y clamaban a Dios. Uno lo aceptó y cambió su corazón. Él era un samaritano. Él entregó su corazón a Jesús y lo siguió, el primero. ¿El segundo cuál fue? El hombre que Jesús estaba hablando con el hombre de la ley. Ustedes recuerdan que la actitud que tenía. Jesús le dio un ejemplo con el hombre samaritano. Y la tercera, hoy vamos a hablar, es diferente, de la mujer samaritana. Jesús conocía a la mujer. Hoy vamos a explicar sobre eso. Los fariseos se enteraron, ya sabían, que el número de las personas iba creciendo, de los seguidores. Juan el Bautista, ustedes saben, con sus manos él mismo ayudaba a bautizar a las personas. ¿Recuerdan? Y a él lo llevaron preso. Pero él estaba tranquilo. Porque él hablaba de la palabra de Dios y a las personas le daba mucha rabia eso. Aumentaba cada día el número de personas que Jesús bautizaba, más de lo que bautizaba Juan el Bautista. La mayoría de las personas fueron bautizadas por Jesús. Los hombres fariseos se molestaban. Ellos recordaban a Juan el Bautista que bautizaba poco. Él estuvo preso y ya no había más nadie quien bautizara, pero después estaban las personas que seguían a Jesús y a los fariseos les daba mucha rabia. Jesús ya sabía que los fariseos se habían enterado. Jesús ya sabía, su trabajo lo continuaba. A él no le importaba lo que le prohibía, él seguía trabajando. Salió de Judea y regresó a Galilea. Ustedes recuerdan que los judíos no podían pasar por Samaria. ¿Recuerdan? Allá estaba Samaria, ellos no podían pasar por ahí. Ni los judíos ni los fariseos hacían eso, ellos daban la vuelta por la costa. Ellos no querían pasar por Samaria porque ellos eran enemigos, porque antes ellos lo despreciaron porque adoraban a ídolos. Jesús sabía que la gente de Samaria no conocía de Dios y por ese motivo él fue por Samaria, por el medio de Samaria. Y las personas se asombraron.
un pueblo de nombre Sicar. Ahí había ¿qué? La historia dice que había un pozo. ¿Ustedes recuerdan donde se bajaban los baldes para buscar agua? En lo profundo. Esa es la historia, ¿cierto? Hace mucho tiempo. La mamá de Jacob en la historia decía que ella iba al pozo y sacaba agua, ¿recuerdan? En la historia de José también había un pozo. En ese pozo todos los fariseos se llenaban de rabia porque Jesús desobedeció y pasó por medio de Samaria. En ese pozo de agua era el que pertenecía a Jacob. Cuando él murió, se lo entregó a su hijo José y listo, eso era de él. Esa es la historia. No se derrumbó, no, él permaneció allí. Eran las 2 del mediodía, las 12 más o menos. Jesús iba caminando por allí, sudando. Eran las 12 del mediodía. El sol estaba fuerte y Jesús sudaba. Jesús iba caminando por todo eso y se sentó cerca del pozo de agua. Todos sabían que los judíos tenían prohibido pasar por Samaria. No, eso era prohibido. Pero Jesús, a él no le importó, o sea, él se sentó cerca del pozo. Ven lo que aquí dice, Jesús estaba cansado del viaje y se sentó. Él estaba ahí tranquilo sentado. Los 12 discípulos que hicieron, le dijeron que ya va, que se esperara y fueron al pueblo a comprar comida. Porque los discípulos sabían que no podían pasar por Samaria. Pero bueno, ellos decidieron seguir a Jesús, pero se fueron a comprar comida. Una mujer iba caminando con su... ¿Qué mujer? ¿Qué mujer creen? La mujer samaritana. Ella iba caminando a sacar agua del pozo. Ella estaba preparada. Y Jesús mismo le dijo a la mujer: dame un poco de agua. La mujer, cuando vio eso, escuchó eso, pensó, porque eso estaba prohibido, compartir hombre y mujer. O sea, ella se extrañó que él estuviera hablando, se asombró. Los judíos no compartían con los samaritanos, no se llevaban bien con ellos. Judíos y samaritanos compartir, no, y menos con una mujer, no. Y ella se asombró, o sea, preguntaba. La mujer samaritana le preguntó a Jesús: la mujer se le preguntó a Jesús: pero si tú eres judío, ¿tú me estás pidiendo agua a mí? Tú, un hombre judío, a mí me está pidiendo agua. Ella estaba confundida. Dios conocía a la mujer, pero que antes no la ayudaban ni nada. Y ella se asombró. Ella no sabía que era Jesús. ¿Por qué tú me pides agua a mí? ¿Tú me estás pidiendo agua a mí? Yo, que soy samaritana. ¿Tú me estás pidiendo agua a mí? ¿Tú, un judío, le estás pidiendo agua a una mujer samaritana? Ella estaba confundida. Era muy difícil para ella. Jesús, ¿qué le respondió? Tú no sabes lo que Dios quiere. Tú no sabes. Y tampoco sabes quién soy yo. La mujer estaba confundida.
Ella no sabía quién era él. No, ella no tenía el conocimiento. Jesús le dice, si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua. Un agua que da vida. La mujer estaba escuchando lo que decía él, lo que Jesús le estaba explicando muy, muy suavemente. Agua de vida. La mujer, o sea, no entendía, estaba confundida. Por ejemplo, viene una mujer, es un ejemplo, y yo soy judía y yo le voy a estar replicando, tú eres prostituta, tú no sirves, y me pongo a criticarla. Y que venga un hombre judío muy diferente de actitud, y le diga a la mujer samaritana, le esté pidiendo agua, y después que le diga que no sabe lo que Dios quiere para ella. Su actitud era diferente, o sea, él es judío y no tenía la actitud como los demás. A eso ella la confundía. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar el agua. Porque la mujer lo veía y él tenía un tobo o algo así. La mujer lo tenía, claro. Ella tenía, pero el hombre no tenía nada en sus manos. Ella lo estaba viendo y vio que no había nada. El hombre estaba vacío, no tenía nada de eso. La mujer estaba un poco confundida. ¿Con qué iba a recoger el agua él? Ella ya estaba preparada, ella tenía su tobo, lo hundía, buscaba agua. Pero Jesús, ¿qué tenía? No tenía nada. El pozo era profundo. Y ella se preguntaba, ¿cómo va a darme agua? ¿Cómo usted me va a dar agua? Hace mucho tiempo, la mujer sabía, la mujer tenía conocimiento de la historia de ese pozo, de Jacob, de la historia. La mujer se lo sabía perfectamente. Pero ella pensaba que le iban a despreciar. La mujer dice, nuestros antepasados, Jacob nos dejó este pozo. Jacob lo dejó allí. Se lo dio a sus hijos. Y sus ovejas venían acá a tomar agua. Se quedaban allí tomando agua. Jesús estaba escuchando lo que decía la mujer, la historia, que era así, es exacto. Jesús conocía a la mujer. La mujer preguntaba, ¿acaso usted es más importante que Jacob? La mujer misma le hacía esa pregunta, ¿usted es más importante que Jacob? Ella le estaba preguntando. Y Jesús estaba callado, viendo lo que ella decía, no le replicaba, no. La mujer samaritana estaba confundida, porque el judío no le estaba replicando, los judíos le replicaban, los fariseos, pero Jesús le hablaba de una forma suave. Podemos comparar eso. Y la mujer le preguntaba, ¿tú eres más importante que Jacob? ¿Sí o no? Jesús le contestó, cualquiera que beba agua, no importa, cualquier persona de ese pozo, vuelve a tener sed. Y la mujer escuchaba lo que decía Jesús y no entendía muy bien. La mujer Jesús le dijo, el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. La mujer, por ejemplo, estamos aquí, tenemos sed, ay, queremos agua, por favor, agua. Tomamos un poquito de agua, ay, en el momento, qué rico, el agua es vida. Ay, a veces decimos el agua es vida. Por ejemplo, está lloviendo, no llueve, no hay agua. Ay, qué fastidio, quiero agua. No hay agua en ningún lado. ¿Es verdad, sí o no? Uno se desespera por el agua. La mujer estaba escuchando lo que explicaba Jesús
Y ella se extrañaba de lo que hablaba Jesús. No tendrás sed, le dijo Jesús, porque esa agua es igual que un manantial, del que brota vida eterna. Y la mujer, cuando escuchó eso, vida eterna. La mujer ya los tenía un poco más claro, pero lo que decía de vida eterna, Jesús le decía que si él le daba agua, ya ella no iba a tener más sed, porque iba a tener vida eterna. La mujer estaba teniendo eso claro y se dio cuenta que era diferente, que todos los judíos la criticaban. Ella se sabía la historia del pozo, de sus antepasados. Lo que decía Jesús era que el agua le iba a dar vida eterna. La mujer le dijo: Señor, deme usted de esa agua. La mujer no lo rechazó, ella aceptó, quiso del agua que ofrecía Jesús. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Jesús vio la reacción, que ella quería buscarlo a él. No hubo nada de críticas, nada de pelea, fue un intercambio tranquilo. Jesús mismo le dijo: ve a llamar a tu esposo. A tu esposo. Ella era la mujer y tenía su... Jesús la conocía, porque Jesús conoce todo. Sabía que ella había pecado. Y no la despreció porque era de Samaria, no. Jesús le dijo: llama a tu esposo. Y tú regresa aquí con él, con tu esposo. Y la mujer le dijo: yo no tengo esposo. Le respondió la mujer: yo no tengo esposo. Jesús ya sabía, ya lo conocía. Ella le respondió que no tenía esposo. Y Jesús le respondió a su vez: es cierto, porque tú has tenido 5. Has tenido 5. La mujer no tenía conocimiento, la mujer era mundana, ella no conocía de Dios ni nada. Jesús la estaba animando, no la estaba criticando, no, la estaba ayudando. Y le dijo: tú has tenido 5 y el con el que vives ahora no es tu esposo. Tú tuviste 5 y ahorita no tienes esposo. Ella se confundió, se entristeció. Estaba preguntándose que cómo sabía Jesús su vida. Ella le dijo: Señor, me parece... Todo lo que decía Jesús era correcto. La mujer le respondió: Señor, me parece que usted es un profeta. Yo estoy confundida, ¿usted es un profeta? Porque todo lo que decía Jesús era acorde. Ella le dijo que él era un profeta. Mis antepasados han adorado a Dios en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Mis antepasados adoraban acá, en este monte, pero los judíos dicen que es mejor en Jerusalén, que a ella es mejor para adorar. Pero yo aquí en Samaria adoro. En Samaria adoro. La mujer samaritana estaba un poco desanimada. Sí, ella había pecado. Ella no conocía a Jesús. Y por eso Jesús fue a Samaria a ayudar a las personas que no conocían, que vivían en pecado, que habían matado.
Jesús fue a trabajar allá. Jesús le respondió: tú créeme a mí, pronto llegará el tiempo. Pronto llegará el tiempo. La mujer, escuchando lo que decía Jesús, lo que él estaba contando, que va a venir el tiempo, Jesús le dijo: nadie tendrá que venir a este monte, ni a Jerusalén. Allá a Jerusalén, porque es más importante, ¿no? Aquí en este monte, ¿no? Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adorar, dónde van a adorar, si aquí o allá, si aquí está bien, si aquí está mal. La mujer estaba preguntando, que Jesús le hablaba a ella de si esto está bien, si esto está mal. Pero nosotros, los judíos, sí sabemos a quién adorar. Sí sabemos. Porque el Salvador, los judíos sabían que el Salvador saldrá de los judíos. La mujer, escuchando lo que decía Jesús, el Salvador. Ay, sí, yo me acuerdo que Isaías dijo que vendría un Salvador. Eso es lo que estaba pensando la mujer. La historia dice que Jesús iba a venir, que Dios iba a enviar al mundo un espíritu. La mujer estaba escuchando lo que decía Jesús y sabía que era acorde. La mujer estaba demasiado interesada en lo que decía Jesús. Ese tiempo ha llegado, le respondió Jesús. Y la mujer pensando, viendo, preguntándose que quién era él. La mujer le dijo: yo sé, sí, yo sé que va a venir. ¿Que va a venir quién? El Mesías. Esta es la seña, el Mesías. ¿Qué significa? El enviado. La mujer tenía ese conocimiento ya. Sí, yo sé que va a venir el Mesías. Pero la mujer no sabía que él era Jesús. La forma de hablar era todo lo que decía. Ella creía que él era profeta. Ella dijo que iba a esperar, yo voy a esperar al Mesías. Y la mujer le dijo: también lo llamamos como el Cristo. Jesús se dio cuenta que la mujer sabía, que la mujer buscaba de Cristo. Cuando Él venga, la mujer le dijo, cuando Él venga, Él, el Cristo, el Salvador, Él me explicará, Él nos explicará, nos ayudará a entender las cosas. Jesús vio que la mujer estaba esperando al Mesías, a Cristo. Jesús, ¿qué hizo? Le respondió, le dijo: yo soy el Mesías. La mujer, me imagino que en ese momento se asombró, porque Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy el que está hablando contigo. La mujer se tuvo que asombrar. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, si Jesús viniera ahorita y nosotros estamos aquí hablando y empieza a decir un montón de diferentes cosas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a pelear con él? O le vamos a... ay, no, yo estoy esperando que Jesús venga. Si él viniera, es un ejemplo, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo se sentirían? La mujer sabía la historia, perfecto, ella sabía que venía un Mesías y que Jesús le diga que él era el Mesías.
Debe ser hermoso. Hermoso ver que Jesús habla con nosotros. Los discípulos, ellos estaban caminando, estaban llegando. Y cuando vieron eso, se extrañaron de que Jesús estaba hablando con una mujer. Un hombre y una mujer no podían compartir. Los discípulos se extrañaron de eso. Ellos iban caminando. La mujer dejó su cántaro y se fue. Lo dejó allí y fue rápido a llamar a la gente, a decirle a la gente. Esta historia es larga, sí. Los discípulos le dijeron: Jesús, tú tienes que comer. Y Jesús les respondía que él ya estaba tranquilo. La mujer, cuando fue corriendo, fue a avisarle a todo el pueblo. Los discípulos, por ejemplo, en Samaria, ellos no querían pasar por allí, ellos que estaban despreciando eso. Las personas que no conocen, nosotros debemos trabajar por las personas que no conocen a Dios, sembrar la semilla y después recoger. Jesús les estaba explicando. Y los discípulos pensando: yo tengo que ir a trabajar e ir a Samaria. Los discípulos no podían entender eso. Y Jesús les dijo: deben trabajar, ustedes deben ir a Samaria. Igual que yo les he explicado las historias. En Sociedades Bíblicas Unidas, en unos edificios, nos estaba contando Lisbeth que ellas fueron allá a un edificio. Ella estaba preguntando: ¿yo ir para allá? ¿Yo tengo que ir hacia allá? No, es muy difícil para mí, a mí me da miedo, eso es peligroso. Pero la gente no conocía de Dios y bueno, ella aceptó, oró y fue a donde Dios la había enviado. Ella fue, habló, predicó de la palabra, hubo gente que cambió su corazón, ¿sí? Que aceptó sus errores. Eso allá era muy peligroso. Habían ladrones, personas que mataban, sí, bueno. Ella cuando fue para allá agradeció a Dios de que algunas personas lo conocieron y cambiaron su corazón. Después la llamaron por teléfono y ella fue corriendo, tenía temor. Cuando llegó habían unas personas golpeándose y ella sintió que era el diablo. Ella se puso a orar para que eso se cambiara, pero era porque las personas no habían aceptado a Jesús y ella estaba orando, tenía miedo. Yo le dije: tu primera vez que ibas hacia allá. Yo cuántas veces no he trabajado con sordos y yo he tenido que ir muchas veces. Es horrible, sí. Hay sordos que han tenido muchos problemas y yo he tenido experiencia en eso, porque tienen el corazón duro, los sordos que se drogan, algunos roban. Sí, yo he tenido que ir hasta allá, pero yo he tenido que ir a trabajar. Jesús le estaba explicando algo similar a los discípulos, que ellos tenían que ir a trabajar con un propósito. Ellos tenían que aprender. Por ejemplo, todos los discípulos tenían hambre. Por ejemplo, fuese otro judío o un fariseo: ¡ay, fuera! Los corre. Pero Jesús estaba hablándole a los samaritanos. Jesús les decía que faltaban enseñar más su palabra. Jesús es el Salvador del mundo. Y había personas que todavía lo estaban esperando, pero él ya estaba allí. Por ejemplo,
Jesús fue a Samaria. Sí, pero si él no hubiese ido a Samaria, ¿qué hubiese pasado? Muchas almas se hubiesen perdido. Él fue a trabajar en todos los lugares que necesitaban conocer de Dios, conocer de Jesús. Nosotros, tú, yo también necesitamos ir a todos los lugares, visitar a las personas que están enfermos en la asociación, a los que hacen deporte y hablar de Jesús. No todos los sordos conocen de Dios. ¿Me entienden? Yo les quiero ayudar a ustedes. Es igual que la mujer samaritana. A veces nosotros nos equivocamos. Yo, Pilar, me he equivocado, sí. Yo antes era católica, yo conocía de Dios, pero yo estaba aferrada a otras cosas. Yo era pecadora, sí. Antes, porque yo no tenía el conocimiento. Yo estaba igual que la mujer, esperando escuchando del Salvador, del Mesías. Pero la historia yo no sabía. Yo veía la cruz y a Jesús ahí clavado en la cruz, pero la historia realmente yo no me la sabía. Yo le agradezco a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Yo los quiero ayudar a ustedes para que Jesús cambie su corazón. Jesús les ama. Jesús es el agua de vida. ¿Y por qué? Es igual, es un ejemplo. Yo tengo sed, ¿verdad? Y yo voy con Jesús y le digo que me dé para saciar mi sed. Y yo voy cambiando mi vida y tengo vida eterna. Y es igual cuando yo tengo sed de algo, es porque quiero más y quiero más y quiero más. Y así Jesús nos podrá dar vida eterna. Recuerden, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Hubo gente que lo despreció. Yo soy la vida, dijo Jesús, que Él era la vida eterna. Jesús dice que vayamos hacia Él. La mujer le quedó todo eso claro y yo les quiero agradecer a ustedes. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias a ti, Señor. Padre, te agradecemos por la mujer samaritana, porque ella pudo guardar ese conocimiento, la historia, ella lo sabía. Padre, gracias porque Jesús toca los corazones, porque tocó el corazón de la mujer samaritana, le mostró amor a la mujer. Jesús la ayudaba, ella no conocía muchas cosas. Nosotros somos responsables también de ayudar a los demás, igual que la mujer de Sociedades Bíblicas Unidas, a las personas que van a visitar a los lugares peligrosos. Que nosotros podamos predicar y cambiar los corazones. Nosotros somos responsables de predicar, Padre. Ayuda a cambiar nuestra actitud, nuestro testimonio. Ayúdanos a hablar en cualquier lugar, en todo lugar en el que estemos en la calle, con la gente de las asociaciones que hace deporte, con todos los sordos, Padre, los oyentes, en los hospitales. Tú ayúdanos a nosotros a no quedarnos callados por vergüenza, no, Señor, sino aceptar y darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, porque a veces nuestro testimonio no es el adecuado, nos falta mucho, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos que tú bendigas a todos los sordos, a los que vean el video, a todas las personas del mundo, Jesús. Gracias porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Gracias por salvar nuestro corazón. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por todo. Gracias por tener paciencia conmigo. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.